Esto es Inglés para principiantes, yo soy Reyes, y hoy vamos a aprender frases útiles para utilizar en clase. Hola, amigos de Inglés para principiantes. Hoy tenemos una lección sobre frases que pueden resultar útiles para cuando estamos en clase, ¿de acuerdo? Hay veces que queremos preguntar algo al profesor, o queremos... Sobre todo al principio, estas frases son muy útiles. Y más adelante, también, podemos utilizarlas, yo las utilizo a veces, algunas de ellas. Yo todavía aprendo inglés, y a veces las utilizo, pero al principio son muy útiles, porque son esas primeras frases que ya vamos a poder hacer en clase, ¿vale? Y eso mola, eso está guay, poder decir frases enteras en inglés. La primera es excuse me. Es algo que tenemos que decir para ser educados en clase, si queremos preguntar al profesor, a la profesora, o incluso a un compañero en inglés, decimos, excuse me, disculpa, perdona, excuse me. Vale, bueno, pues primera frase, para eso. La siguiente que tenemos es, how do you spell that? ¿Cómo deletreas eso? Los ingleses no tienen ortografía, ellos no tienen una palabra, una traducción perfecta para ortografía. Probablemente la más parecida es spelling. ¿Por qué no tienen ortografía? Porque su idioma no se escribe como se pronuncia, es muy diferente. Entonces, ellos hablan de deletrear, que es lo que quiere decir spell. Entonces, si en algún momento concreto nosotros, porque además es muy importante conocer las letras en inglés, tenemos que hacer una clase para eso, las letras en inglés. Bueno, podemos preguntar cómo se deletrea una palabra, qué letras forman esa palabra. Para hacer esta pregunta decimos, how do you spell that? How do you spell that? Excuse me, how do you spell that? O podemos decir, how do you spell cheese? Si tenemos una palabra en particular que hemos escuchado al profesor o que sabemos cómo se pronuncia pero no cómo se escribe, how do you spell cheese? How do you spell bull? How do you spell house? How do you spell whatever? ¿Cómo deletreas cualquier cosa, ¿vale? Que queramos saber. Siguiente pregunta, parecida también, se me ha olvidado la interrogación. How do you say this word? ¿Cómo dices esta palabra? Si vemos una palabra, pero no sabemos cómo se pronuncia, cómo se dice, pues hacemos esta pregunta. How do you say this word? También podemos decir, how do you pronounce? No sé si se entiende. Can you spell that word, teacher? Yes, P-R-O-N-O-U-N-C-E. How do you pronounce this word? ¿Cómo pronuncias esta palabra? Es una pregunta muy útil porque el inglés no se pronuncia como se escribe, ¿vale? Más preguntas útiles. What does that mean? ¿Qué quiere decir eso? Aquí estamos preguntando por el significado, pero en lugar de that, podemos preguntar por la cosa en concreto. What does cheese mean? ¿Qué quiere decir cheese? Y entonces te lo pueden explicar, con palabras en inglés o con la traducción en español. What does cheese mean? Queso. O puedo explicar. A cheese is something the mice eat. Los ratones comen. The cheese is yellow and some of them has holes. Algunos de ellos tienen agujeros. It is made by milk. Está hecho de leche. ¿Vale? Si preguntamos, what does that mean? What does cheese mean? Nos contestarán, ¿vale? El significado de esa palabra. Otra pregunta. Can you use that word in a sentence? ¿Puedes utilizar esa palabra en una oración? Por ejemplo, cualquier palabra que queramos ver cómo se utiliza en una oración. Por ejemplo, strong, que es fuerte. ¿Cómo podemos utilizar strong?
Can you use that word in a sentence? Can you use strong in a sentence? Podríamos sustituir that word por strong. Can you use strong in a sentence? O por cualquier palabra que queramos ver cómo se utiliza en una frase. Can you use strong in a sentence? My father is really strong. My father is really strong. Mi padre es muy fuerte, por ejemplo, nos diría, ¿no? Para ser más educados, en lugar del can, podemos utilizar could. C-O-U-L-D. Could. Se pronuncia could. Sin la L, could. Could you use that word in a sentence? Could you use that word in a sentence? Could you use strong in a sentence? ¿Vale? A veces hay palabras que en español pueden ser normales de decir, pero en inglés son groseras, o pueden serlo. ¿Cómo podemos preguntar eso? Is it rude to say? ¿Es grosero decir? ¿Vale? Por ejemplo, ellos no dicen I'm taking a beer. Esto suena mal. Es un poco como... digamos que sonaría como si no hablases muy bien, o es un poco... no es apropiado decir take. Ellos dicen have. I was having a beer. Estuve tomándome una cerveza. Pueden haber palabras, como digo, que sean groseras, o expresiones que sean groseras. Si tenéis dudas sobre esto, is it rude to say? Es grosero decir lo que sea, ¿vale? Lo que queráis saber. Vale, opposite. The opposite of white is black. So, what is the opposite of... ¿Qué es lo contrario? ¿Cuál es el antónimo de? What is the opposite of strong? The opposite of strong is weak. Débil, lo opuesto de fuerte. Entonces, si queremos preguntar por la palabra opuesta, what is the opposite of strong? What is the opposite of tall? What is short? What is the opposite of big, small, shut, open? What is the opposite of whatever we want to know? ¿Qué es lo contrario o el antónimo? ¿Cuál es el antónimo de cualquier cosa que queramos saber? Does that make sense? Esta frase la decimos cuando queremos estar seguros que lo que estamos diciendo tiene sentido, ¿vale? Si yo estoy utilizando una gramática un poco compleja y no sé muy bien si me he explicado con claridad, digo, does that make sense? ¿Tiene sentido lo que he dicho? ¿Tiene sentido? Does that make sense? ¿O he dicho una tontería? ¿Vale? Porque a veces forma parte del proceso, decimos tonterías, pero no pasa nada, ¿vale? No pasa nada, mola decir tonterías. Y por último, could you repeat, please? Can you repeat? Podríamos utilizar can. Can you repeat, please? ¿Puedes repetir? Si no hemos entendido algo, si nos necesitamos escucharlo, pues decimos, can you repeat, please? Can you repeat, please? Can you repeat? Y podemos decir slowly. Can you repeat slowly, please? Más despacio. ¿Vale? Can you repeat slowly? ¿Vale? Vale, pues frases que son útiles en clase, ¿vale? Frases que son útiles en clase, ¿vale? Para preguntar cosas sobre la lengua que estamos aprendiendo cuando estamos en clase de inglés, en el colegio, en el instituto, en la academia, con el profesor particular, en las clases online, ¿vale? Podemos utilizar todas estas frases. Eso es todo. That's it. Si tenéis alguna pregunta, la dejáis aquí. Si tenéis algún comentario, lo dejáis aquí en YouTube. Le dais al OK al vídeo y os suscribís al canal si queréis seguir aprendiendo inglés conmigo, ¿vale? Yo creo que sí, que vais a aprender mucho inglés conmigo. Así que, suscribiros. Eso es todo. That's it. We see you soon. See you later, alligator. Bye.